Mi exposición está dividida en dos partes. En la primera quiero hacer una referencia a los antecedentes, sobre todo a los antecedentes del Uruguay en la educación en derechos humanos. Después de vistos esos antecedentes, la evolución, cómo se ha consagrado la educación en derechos humanos, abordar los temas de futuro, es decir, cómo se puede pensar o las dificultades que plantea abordar el tema de educación en derechos humanos en la sociedad actual. En estos antecedentes quiero recordar que en la educación en derechos humanos aparece como tal cuando se desarrolla el derecho internacional de los derechos humanos. No a partir de la Declaración Universal, que quedaba como una declaración política, sino sobre todo a partir de la Convención Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos del año 1950, que fue seguida posteriormente con los pactos internacionales de derechos humanos aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966. Los derechos humanos se convierten así en un instrumento de la comunidad internacional a los efectos de conocer el grado de cumplimiento y de respeto a esos derechos por parte de los gobiernos de los Estados miembros. Es la gran diferencia con la Declaración Universal. Se implementan instrumentos de control internacional. Las organizaciones internacionales de carácter regional son las que implementan mejores medios de protección internacional y se establecen además indicadores internacionales para medir este acatamiento. Ellos son también los que llevan adelante una política de promoción de una cultura de los derechos humanos. Así, por ejemplo, la noción de desarrollo humano surge como una alternativa a un indicador que era el usado en ese entonces, que era meramente económico, que calificaba y ordenaba a los estados atendiendo exclusivamente a su producción económica, el PBI. Después va a aparecer el desarrollo humano como un concepto más complejo. En el marco del Convenio Europeo tiene lugar la instalación del Instituto de Derechos Humanos en Estrasburgo. En este instituto comienzan los cursos de difusión de esta materia por su especial impacto en el derecho internacional público y en el derecho interno de los estados. A esos efectos se realizaron diversos coloquios en distintas ciudades europeas con la participación de profesores universitarios. A este esfuerzo se sumó luego la UNESCO a través de la División de Derechos Humanos, que contó con la iniciativa del secretario general del Instituto, el recordado Karel Basak, que publicó The International Dimension of Human Rights en 1982, cuya versión en español por Serval, UNESCO, apareciera bajo el título en 1984 Las dimensiones internacionales de los derechos humanos. Y es aquí donde se llevan a cabo los primeros estudios sobre estos aspectos desde el punto de vista jurídico. En la nueva visión. Recién a fines de la década del 70, cuando España procesaba su transición hacia la democracia y ratifica esta convención, la Convención Europea, y se encontraba ya a las puertas de entrada en la Comunidad Económica Europea, se instala en Madrid, en la Universidad Complutense, el Instituto Español de Derechos Humanos, presidido por el recordado don Joaquín Ruiz Jiménez, que organiza su primer curso en el año 1979. Y al cual tuve el privilegio de asistir. Entonces vamos a ver que es un enfoque distinto que se da de derechos humanos. En América, dentro del marco de la OEA, con la entrada en vigor de la Convención Americana de Derechos Humanos, se crea también un Instituto Interamericano de Derechos Humanos en el año 1981,
con sede en Costa Rica, donde estaba también radicada la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No puede omitirse la influencia decisiva para su creación e instalación del profesor Héctor Gros Espiel, que precisamente regresaba de Europa luego de largos años de actuación en Naciones Unidas en la Comisión de Derechos Humanos y que había sido determinante también en la creación del Instituto Español. Yo en ese momento me encontraba en Madrid, en España. No es casualidad entonces que en reconocimiento a todos estos antecedentes fuera el primer secretario general del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos organizó su primer curso en el año 1983, al cual también tuve el privilegio de asistir. En todos estos casos, los cursos de derechos humanos presentaban una característica común. Son cursos multidisciplinarios, donde se abordan diferentes visiones de las distintas disciplinas implicadas, tanto jurídicas como sociales. Predomina el examen del impacto de este nuevo derecho internacional en sus relaciones con el derecho internacional general y con el derecho interno, especialmente con el derecho constitucional. Esta explosión del derecho internacional de los derechos humanos llega también a la UNESCO, Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas, que en 1980 aprueba la Convención Internacional para prevenir la discriminación de la educación, y en la cual se organiza un sistema de protección internacional para garantizar el derecho a la educación. Uruguay la ratificó recién en el 2002 a petición de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos. La organización cuenta también con su Secretaría para los Derechos Humanos y la Paz. ¿Qué pasaba en todo este mundo en Uruguay? En Uruguay se vivían momentos excepcionales por el retorno a la normalidad democrática. Después del plebiscito de 1980, que rechazara la propuesta de modificación constitucional planteada por el gobierno militar, se realizaron las elecciones internas y las nacionales. En 1985 asume el gobierno electo por la soberanía nacional. Inmediatamente se ratifica la Convención Americana de Derechos Humanos. Eran tiempos donde todavía dominaba el temor colectivo por los duros años de represión y donde la presencia de Luis Pérez Aguirre domina la expresión de los derechos humanos a través del Servicio de Paz y Justicia, junto al padre Juan José Mosca. Precisamente ambos publican en junio de 1985 su título Educación en Derechos Humanos, pauta para una educación liberadora, donde ya se aborda allí el tema de los derechos humanos, no solo desde el punto de vista constitucional como era tradicional, sino con todo ese ámbito social que resulta imprescindible. Precisamente el Servicio de Paz y Justicia redoblará sus esfuerzos en la educación en derechos humanos. Realizará todos los años un informe anual sobre los derechos humanos con una concepción amplia, que incorpora también los derechos de los pueblos. El Servicio de Paz y Justicia había alcanzado un amplio prestigio internacional y nace afirmando el valor de la no violencia en un continente que estaba dominado precisamente por la violencia. El mensaje de la no violencia, que está en sus orígenes, le fue reconocido a Adolfo Pérez Esquivel con el Premio Nobel de la Paz en 1980. En 1985, la Universidad Católica, nuestra Universidad Católica, recién reconocida, organiza por medio del Instituto de Ciencias Jurídicas, que presidía el doctor Mecores, el primer curso de Derechos Humanos.